Los guardias de seguridad entraron en ese momento convocados por el jefe y la tensión alcanzó su punto más alto. El CEO gritó: «Saquen a esa mujer de aquí ahora mismo y a cualquiera que la defienda». Pero los guardias se miraron entre sí, confundidos, vacilando al ver que más y más empleados comenzaban a murmurar en voz alta. Uno de ellos, con voz grave, preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». Carmen se adelantó con calma y dijo: «Lo que está pasando es que durante años hemos sido callados y humillados. Hoy ya no más». Las palabras de Carmen retumbaron en cada rincón y justo entonces la puerta del fondo se abrió con un estruendo seco. El presidente del consejo directivo entró acompañado de 2 ejecutivos con gesto severo. El silencio fue inmediato. El CEO, pálido como nunca, intentó recomponerse forzando una sonrisa que no convencía a nadie. «Señores, no es lo que parece. Estoy lidiando con empleados problemáticos que quieren ensuciar mi reputación». El presidente del consejo tomó los papeles de las manos de la secretaria y comenzó a leerlos, su ceño fruncido cada vez más. Los empleados aprovecharon la oportunidad. Uno tras otro comenzaron a hablar. Voces que habían estado apagadas por años se alzaron con valentía. Unos relataban humillaciones, otros mencionaban fraudes internos, contratos falsificados, gritos y abusos. El CEO trataba de interrumpir, pero ya no tenía poder. Su voz se escuchaba como un eco desesperado, ahogado entre las acusaciones que crecían. El presidente del consejo levantó la mirada y lo atravesó con una sentencia fría. «Esto es inaceptable. Todo será investigado de inmediato». El hombre que siempre había caminado con soberbia comenzó a temblar. Intentó defenderse suplicando incluso, pero era inútil. El consejo, los guardias y los empleados ya habían visto demasiado. Finalmente, con un tono cortante, el presidente del consejo pronunció la frase que todos esperaban: «Recoja sus cosas. Está despedido de forma inmediata y créame, las consecuencias legales también lo alcanzarán». El silencio fue seguido de un murmullo colectivo, no de miedo, sino de alivio. El CEO salió escoltado, derrotado, con la rabia y la vergüenza grabadas en su rostro. Carmen, de pie en el centro de la oficina, no levantó la voz ni sonrió con orgullo desmedido. Simplemente mantuvo la dignidad que la había sostenido desde el inicio. La joven secretaria rompió en llanto, agradeciéndole haber hecho lo que nadie se había atrevido a hacer. Varios empleados se acercaron a Carmen, reconociendo en ella una fuerza que los había liberado. Y entonces, con voz clara y pausada, Carmen dejó la lección que se quedaría en la memoria de todos. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. «Nadie me calla», gritó el CEO con furia, golpeando la mesa mientras su voz recorría la oficina como un trueno que buscaba someter a todos. Aquella mañana los empleados apenas habían empezado su jornada cuando la tensión estalló sin aviso. Carmen, la nueva trabajadora de limpieza, había entrado con paso tranquilo cumpliendo con su labor, cuando de pronto fue detenida en seco por la figura imponente del jefe. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. El hombre, vestido con un traje impecable y una expresión de desprecio absoluto, se giró hacia ella señalándola como si fuese culpable de un crimen imperdonable. Los murmullos se apagaron de inmediato y el silencio fue el marco perfecto para su humillación pública. «Tú», dijo él alzando la voz para que todos escucharan. «¿Quién te crees que eres para mirarme de esa forma? Aquí yo soy la autoridad. Aquí se respeta y si no lo entiendes, aprenderás a la fuerza». Carmen lo observó en silencio con la escoba en mano, mientras las miradas de los demás empleados se clavaban en ella. No había odio en su rostro, pero tampoco sometimiento. Esa serenidad irritó aún más al CEO, que se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella. «No me gusta tu actitud desde que llegaste», continuó. «Te contratamos para limpiar, no para andar paseando con aires de superioridad. No olvides tu lugar, porque gente como tú no tiene voz en una empresa como esta». Su tono destilaba veneno y cada palabra caía con fuerza sobre los hombros de Carmen, aunque ella se mantenía erguida. Los empleados que presenciaban la escena intercambiaban miradas de incomodidad. Algunos inclinaban la cabeza, otros apretaban los labios, pero ninguno se atrevía a intervenir. Todos conocían el carácter explosivo del jefe. Sabían que levantar la voz contra él era firmar su despido inmediato. La atmósfera estaba cargada de miedo, pero también de indignación. Había algo distinto en esa mañana.
La valentía silenciosa de Carmen parecía desafiar no solo al hombre frente a ella, sino a todo un sistema de abusos tolerados por años. «Se equivoca, señor», dijo finalmente ella, con voz firme y serena. «Usted podrá tener dinero, podrá mandar aquí dentro, pero eso no le da derecho a tratarme como basura». Un murmullo recorrió la oficina como un eco ahogado de sorpresa. Nadie había hablado nunca así frente al CEO. Su rostro enrojeció de inmediato y su furia estalló con más violencia. Dio un golpe seco sobre un escritorio cercano, haciendo saltar unos papeles al suelo. «¿Qué dijiste?», rugió con la vena del cuello palpitando. «Nadie me desafía en mi empresa. Nadie y mucho menos alguien como tú. Te enseñaré a respetar y lo haré de la manera más dura». Carmen permaneció inmóvil y con un simple gesto se llevó un dedo a los labios pidiéndole silencio. Ese movimiento pequeño pero contundente fue como gasolina sobre el fuego. El jefe retrocedió medio paso atónito, antes de gritar con aún más fuerza. «¿Silenciarme a mí? ¿Quién diablos crees que eres? Voy a echarte de aquí mismo. Y no solo de esta empresa, sino de todas. Con una llamada puedo hacer que nadie vuelva a contratarte jamás». Sus palabras no eran solo una amenaza, eran la demostración del poder que había usado durante años para callar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. La presión en el ambiente era insoportable. Algunos empleados querían desaparecer. Otros miraban a Carmen con un brillo de esperanza en los ojos, pero todos sentían el peso de aquella batalla desigual. El CEO no se detuvo. Continuó insultándola, recordándole que no era nadie, que gente como ella debía agradecer cualquier migaja y que si no aceptaba su destino como invisible, quedaría en la calle. Carmen apretó más fuerte la escoba, no como arma, sino como símbolo de dignidad, y mantuvo la mirada fija en él sin quebrarse. Fue entonces cuando, entre gritos y humillaciones, ella abrió la boca una vez más y con una calma que heló la sangre de todos, pronunció unas palabras que hicieron temblar la oficina. «Antes de intentar callarme, asegúrese de que yo no tenga nada que decirle al consejo directivo sobre lo que ocurre aquí dentro». El silencio fue absoluto. El CEO miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus labios temblaban entre el enfado y el miedo, y por primera vez su poder pareció resquebrajarse frente a los ojos de sus empleados. Todos contenían la respiración. ¿Qué era lo que Carmen sabía? ¿Y por qué lo decía justo en ese momento? La tensión se hizo insoportable y en la mirada del jefe ya no había solo rabia, había temor. El CEO se quedó paralizado unos segundos, incapaz de articular palabra. El rostro se le tensó en una mueca entre rabia y desconcierto. La oficina entera parecía contener el aliento, esperando su reacción. Finalmente dio un paso hacia ella y siseó con voz envenenada. «Así que viniste aquí con un plan. ¿Te crees más lista que yo? Te equivocas si piensas que alguien de tu nivel pueda amenazarme». Sus palabras se clavaron en el aire como dagas, pero la seguridad que había mostrado empezaba a resquebrajarse. La sombra del miedo se asomaba en su mirada. Los empleados, que hasta entonces habían permanecido estáticos, comenzaron a intercambiar miradas entre sí. Algunos parecían nerviosos, otros expectantes. Una joven secretaria que llevaba años soportando los desplantes y gritos del jefe apretaba unos papeles contra su pecho. Sus manos temblaban, pero algo en las palabras de Carmen le dio fuerza. Dio un paso al frente y con voz temblorosa, pero decidida, se atrevió a hablar. «Ella no está mintiendo. Yo también lo sé». El murmullo fue inmediato. El CEO se giró hacia la secretaria como un depredador acorralado con el rostro desencajado. «Tú», vociferó señalándola con furia, «¿te atreves a desafiarme también? Recuerda quién paga tu sueldo, niña insolente. Recuerda que con una sola llamada puedo hundirte». La secretaria bajó la cabeza por un instante, pero no retrocedió. Su respiración era agitada. Sin embargo, sostuvo en alto los documentos que llevaba y esa simple acción se convirtió en un símbolo de resistencia. El jefe rugió de rabia y con un manotazo intentó arrebatarle los papeles, pero varios empleados intervinieron. Fue un movimiento instintivo, un reflejo de años de frustración acumulada. Se colocaron frente a la secretaria, formando una especie de barrera humana. Nadie había planeado ese acto, pero la chispa ya había encendido una hoguera colectiva. El CEO retrocedió medio paso, atónito, sin comprender que el miedo que había usado como arma durante tanto tiempo se estaba convirtiendo en su condena.